levantar las demás clases. Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, donde principalmente vamos a hablar un poquito de todo lo referente a lo que es medicamentos e insumos, tanto en su presentación como también en su dosificación, en los tipos de medicamentos, en la clasificación de los medicamentos y más que nada en el sistema logístico que se debe tener en cuenta también a la hora de trabajar un poquito estos medicamentos. Vamos a iniciar definiendo un poco lo que es medicamentos. Los medicamentos son compuestos químicos que se utilizan para curar, detener o prevenir enfermedades, para aliviar síntomas o para ayudar a diagnosticar algunas enfermedades. Los avances en los medicamentos han hecho posible que los médicos curen muchas enfermedades y salven muchas vidas. Sabemos también que en todo tratamiento médico-paciente, lo principal siempre y el mayor factor existente y de mayor importancia también dentro del tratamiento es un poquito el tipo de medicamento que pudiera ser dosificado al paciente. Para eso ya están los profesionales de las diferentes especialidades también para poder dar fe de esto y de la utilización de los mismos. Para la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, los medicamentos es toda preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención, el diagnóstico y o el tratamiento de una enfermedad o un estado patológico o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio a la persona a quien se le administra. Y a esto podemos sumarle también el cuadro, la enfermedad en sí que pudiera tener el paciente, como bien acá dice, el estado patológico de cada uno de los pacientes también para poder suministrar cada medicamento. Conoceremos un poquito también el origen de los medicamentos, como bien lo dice del latín medicamentum. La Real Academia Española define a los medicamentos como una sustancia que administrada interior o exteriormente a un organismo humano y o animal sirve para prevenir, curar o aliviar las enfermedades y corregir o reparar las secuelas de estas. Sabemos también que dentro de lo que son los diferentes medicamentos también son suministrados también para los animales, ¿verdad? No solo para los seres humanos, sino para los seres animales también, que se los considera también como un buen tratamiento, la medicación de acuerdo al cuadro también que tenga el animal, ¿verdad? Y dentro de lo que es la dosificación también para el efecto. Desde las más antiguas civilizaciones, el hombre ha utilizado como forma de alcanzar mejoría en distintas enfermedades, productos de origen vegetal, mineral y animal. El cuidado de la salud estaba en manos de personas que ejercían la doble función de médicos y farmacéuticos. Anteriormente no existía la especialidad, no existía el profesional médico. Entonces el farmacéutico, como conocedor de todos los componentes, por llamarlo así, que pudiera tener los medicamentos, también eran dignos de recetar a las pacientes o a los pacientes, ¿verdad? De acuerdo también a su dolencia, y que hacía también eso a una curación o a una mejoría. La formulación magistral fue la base de la actividad farmacéutica conjuntamente con la formulación oficial debido al nacimiento y proliferación de farmacopeas y formularios. Esta situación continuó siendo así hasta la segunda mitad del siglo XIX. También en el Renacimiento se va produciendo una separación más clara de la actividad farmacéutica frente a médicos, cirujanos
y especialistas, mientras que se iban produciendo una revolución en el conocimiento farmacéutico que se consolidaba como ciencia durante la Edad Moderna. También a partir de ese momento empezaron a aparecer los específicos, que consistían en medicamentos preparados industrialmente por laboratorios farmacéuticos. Es así que las formas galénicas no adquieren verdadero protagonismo hasta alrededor del año 1940, cuando la industria farmacéutica se desarrolla y estas comienzan a fabricarse en grandes cantidades. Desde entonces hasta hoy en día, las maneras en las que se presentan los medicamentos han evolucionado y la diversidad en la que los que encontramos en el mercado es muy amplia. Los fármacos se administran con el fin de conseguir un objetivo terapéutico y de aliviar dolencias y patologías. La concentración adecuada y la dosis requerida para alcanzar este objetivo dependen, entre otros factores, del estado clínico. Un ratito se fue un poquito la señal. Vemos otra vez. Decíamos que la concentración adecuada y la dosis requerida para alcanzar este objetivo dependen, entre otros factores, del estado clínico del paciente, de la gravedad de la patología a tratar y desde ya la responsabilidad del profesional que lo suministra. Por supuesto, cada profesional es responsable también de administrar, de suministrar los diferentes medicamentos, que ya como profesional vas a ver qué tipo de medicamento es lo que va a llevarle al paciente a una rápida curación o sanación, mejor dicho. Los medicamentos ayudan a paliar, tratar e incluso prevenir muchas de las enfermedades. La salud, entendida como el estado completo de bienestar físico, mental y social, en armonía con el medio ambiente, es un derecho que cada uno puede y debe ejercer. En cuanto a la clasificación de los medicamentos, según su forma de administración, se puede encontrar, por un lado, los medicamentos orales, como los jarabes, los comprimidos o las cápsulas. Por otro lado, están las intravenosos o intramusculares, como las ampollas viales, y los intradérmicos, como que son las insulinas. Estos medicamentos, esta clasificación de medicamentos también es suministrado por los profesionales de acuerdo también al diagnóstico y o patología con el cual cuenta el paciente. De repente puede ser, acá se me pasó, también lo mencioné, están las gotas. Están las gotas también, ¿verdad? Que se usan mucho en niños para prevenir la fiebre, por ejemplo, ¿verdad? Los jarabes también, misma cosa. Ya va a depender qué tipo de medicamento se le va a suministrar, así como la insulina, por ejemplo, es suministrada a pacientes que tenga un cuadro de diabetes crónico, que hace de que se pueda ir con la aplicación de las insulinas, que puedan ir también bajando el nivel alto de azúcares que puede tener cada paciente. Según su forma farmacéutica, las diferentes formas farmacéuticas existen en la actualidad son los sólidos, los semisólidos, el líquido y gaseoso, como ya mencionamos anteriormente dentro de la clasificación. En cuanto a los tipos de medicamentos, según su uso, tenemos lo que son los analgésicos, los antiácidos y antiulcerosos, los antialérgicos, los antidiarreicos, laxantes, se lo conoce como laxantes, los antiinfecciosos, los antiinflamatorios, los antipiréticos, antitusivos y mucolíticos. Estos son los tipos de medicamentos según su uso también de suministrarse.
Dentro de todo este proceso de lo que conocemos como medicamentos, también vamos a entrar un poquito a hablar sobre lo que es el sistema logístico de, de este tipo de medicamento, o mejor dicho, de los diferentes tipos de medicamentos. Dentro del sistema logístico tenemos el propósito. El propósito del sistema logístico es justamente asegurar el suministro de los insumos correctos, de los medicamentos correctos, en las cantidades correctas y también en la condición correcta. Cada medicamento debe estar en buenas condiciones, deben ser mantenidas también dentro de la cadena de frío que debe ser durante el almacenamiento de estos medicamentos para poder salvaguardar justamente lo que es también la utilización que pueda dar ese medicamento. Y también debemos siempre también fijarnos en lo que son las fechas de vencimiento, ¿verdad? Para que justamente conocer en qué condición correcta está ese medicamento. Debe estar almacenado siempre en el lugar correcto, dentro de lo que corresponde también el almacenamiento, lo que corresponde también la distribución de los diferentes tipos de medicamentos y también en el tiempo correcto. Debemos también trabajar, llevar, mejor dicho, el control del stock de los medicamentos, llevar el control de lo que es también, como recién mencionaba, las fechas de vencimiento de estos medicamentos, principalmente cuando trabajamos en un hospital, en una clínica, en un sanatorio o en cualquier lugar o mismo en las farmacias donde se tenga que llevar el control, el almacenamiento, la distribución, la entrega finalmente de estos medicamentos. Debemos de tener en cuenta estos propósitos también. Y al costo correcto, principalmente en las farmacias, ¿verdad? Para venta al público también, que el costo sea el costo que generalmente sea la necesaria de aplicación, ¿verdad? Porque muchas veces hay muchas diferencias también entre una farmacia con otra, ¿verdad? En una farmacia es de bajo costo, en otra farmacia es medianamente y en otra ya es muy alto, ¿verdad? Entonces, eso también hay que cuidar el costo correcto. Debemos saber también qué es la logística dentro de este proceso de trabajar o de conocer la existencia de los medicamentos. La logística es el conjunto de actividades que contribuyen a garantizar la disponibilidad oportuna de insumos para la prestación de servicios de salud, principalmente en los servicios de salud, como así también en las farmacias públicas, ¿verdad? Donde la disponibilidad oportuna de estos medicamentos es lo que hace a la logística, que ni un solo medicamento esté en falta dentro de lo que es un servicio de salud o dentro de lo que sea una farmacia, un parque sanitario, en cualquier lugar donde se tenga el control de estos medicamentos e insumos. A eso nos referimos cuando hablamos de logística. Dentro de los componentes y actividades del sistema logístico, tenemos el sistema de información, que justamente es el documento que sirve de aval a cada persona responsable de la utilización de los medicamentos, ya sea del almacenamiento, de la recepción, de la entrega. Siempre deben llevar un registro y unos reportes de todo lo que entra a la farmacia en un periodo de tiempo, a dónde se va a realizar esa distribución de esos medicamentos o de esos insumos, y se debe tener las documentaciones respaldatorias a este proceso, que más adelante vamos a ir viendo también cómo se van trabajando las diferentes documentaciones, que es el aval primordial para manejar también el stock de los medicamentos e insumos, en qué tiempo debemos solicitar las compras o la adquisición de estos,
en qué tiempo voy a estar quedándome ya sin un lote importante de estos medicamentos. Entonces hay que sabemos que en todo proceso, ya sea técnico y o administrativo, existen las burocracias, perdón. Y ante esas burocracias, entonces lo que debemos siempre es respaldando con los diferentes registros y poder seguir manteniendo en stock todos los medicamentos e insumos a lo cual nos estamos abocando. También la selección de métodos con base a preferencias. También hay diferentes métodos dentro de lo que es la gama de medicamentos y hay que ir viendo cómo va trabajando esa selección en base a los tipos de medicamento que tiene una mayor salida o una mayor venta dentro de lo que es el día a día o la circularización de estos medicamentos e insumos. Debemos también, dentro de las actividades, tener la estimación de las necesidades. Uno no puede nomás decir, bueno, hoy voy a comprar, por dar un ejemplo, 100 cajas de suero fisiológico para la urgencia. No, no es así, o sea que no funciona el sistema así, sino que nosotros debemos estimar las necesidades para un trimestre, por ejemplo. Yo ya tendría que haber en el mes de enero, por ejemplo, ya trabajar lo que es la provisión para un trimestre, para lo que podría ser de marzo, abril y mayo. A eso nos referimos. Un trimestre son 3 meses del año al cual debemos ya conocer qué medicamento o qué insumo es lo que tiene mayor aceptación y por ende mayor salida de nuestros estantes y velar para que se haga una pronta reposición de los mismos justamente para que no nos falte. Tenemos también la organización de procedimientos de gerencia logística, que también todo proceso del sistema logístico también debe pasar por una planificación donde dentro de esa planificación vamos a poder también trabajar las necesidades para un periodo de tiempo, ya sea para un trimestre, para un semestre, para el año, ¿verdad? Que generalmente es lo que se trabaja principalmente en las instituciones públicas del Estado, donde se trabaja un presupuesto general de la nación y ya hay que planificar, ya hay que organizar esa planificación para que justamente no nos falte medicamentos e insumos. Y más aún, ¿verdad? Cuando estamos trabajando en una organización de los procedimientos, también debemos tener también las estaciones del año. ¿Por qué las estaciones del año? Porque justamente en cada estación hay una diferencia de algunos medicamentos que tienen más salidas que otras. Por ejemplo, con este clima, por ejemplo, otoñal que ya estamos teniendo, ¿verdad? Hay días que tenemos lluvia, hay días que hace fresco, entonces ya principalmente los niños empiezan a estornudar, empiezan a griparse, entonces ya esos medicamentos hay que prever ya a esta altura, ya se tiene que tener en stock y ya se tiene que reforzar en las bocas de salida también, llámese farmacia, dispensario o algún servicio de salud. También se debe también planificar y organizar los medios de transporte, porque los medicamentos en algunas situaciones en sí son entregadas en puerta, por llamarlos así, ¿verdad? Y en otras etapas hay que hacer la redistribución. Ejemplo, cuando una farmacia o cualquier otra empresa de venta de medicamentos e insumos, cuando hacen una compra grande, las entregas se hace a puerta, ¿verdad? O sea que el proveedor lleva directamente y se entrega en el mismo lugar. En cambio, cuando estamos hablando de un hospital que depende de una institución pública del Estado, como el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,
Eso se hace la entrega en un parque sanitario central que le llamamos, ¿verdad? Y en el parque sanitario central es el responsable de hacer la redistribución a todos los otros hospitales, centros de salud, puestos de salud, unidades de salud de la familia, el cual tiene que ser receptor también de estos medicamentos. En los sanatorios privados, por ejemplo, también la entrega es a puerta. El proveedor lleva directamente la entrega al sanatorio, a las clínicas privadas, a los consultorios también. Para ello, siempre es interesante contar también con el medio de transporte. Tener un almacenamiento central y regional, que es lo que justamente acabo de mencionar para un servicio de salud, ¿verdad? Un almacenamiento central es el parque sanitario central, donde se compra en volúmenes grandes los medicamentos e insumos para luego ser distribuidos a las regiones sanitarias. Nosotros sabemos que a nivel país tenemos 18. Qué suerte que no salieron. Estoy teniendo problemas con mi internet, va y viene. Bueno, decía yo que hacía un poquito también la diferencia entre el almacenamiento central y regional, que hacen la redistribución a los diferentes servicios también. Y para ello también es importante siempre contar también con el medio de transporte. Tener el control de calidad de los suministros, o sea que de los medicamentos e insumos también, donde primeramente se debe controlar la calidad del medicamento, la calidad de la presentación. Hay muchos medicamentos que son rechazados en las bocas de entrada. ¿Por qué? Porque vinieron los frascos averiados, vinieron las cajas de los comprimidos principalmente, de lo que generalmente por un mal almacenamiento se aplasta, ¿verdad? Increíblemente, nunca pasa no pasa por la presentación de la caja, o sea que, mejor dicho, no debería pasar por la presentación de la caja el contenido que va adentro. Por ejemplo, el blister de comprimido de un medicamento X. Pero muchas veces en la farmacia es rechazado eso de que tenga un golpecito o que se haya aplastado chiquito, porque mismo el comprador no acepta, ¿verdad? Porque pareciera ser que no se tuvo cuidado en la elaboración de esos medicamentos, siendo que el contenido es lo que interesa, pero siempre, siempre el consumidor final, el cliente, lo primero que entra es por los ojos, ¿verdad? El tema para cuando vamos a estar comprando algún producto. También el sistema de distribución con base en cantidades máximas y mínimas ya va a depender también del presupuesto, o sea que mejor dicho, del dinero en sí que se tenga para poder comprar también, adquirir también los medicamentos e insumos en cantidades máximas o en cantidades mínimas. Existe dentro del sistema de distribución estas dos modalidades, como digo, ya dependería del capital que se tenga para poder definir una de estas dos sistemas de compra. También dentro de este proceso tenemos el ciclo logístico, donde a través de una evaluación continua se va trabajando también lo que es la política sanitaria en sí y la adaptabilidad que se pudiera tener en estos periodos dentro de lo que es el ciclo logístico. Como por ejemplo, tenemos el sistema integrado de almacenamiento logístico, donde se trabaja el monitoreo del sistema, los recursos humanos y el presupuesto. Dentro de este monitoreo del sistema es trabajar la planificación, por ejemplo, para la compra de los medicamentos e insumos en los diferentes periodos de tiempo que se va a estar comprando, como recién decíamos, va a depender siempre
del presupuesto con el cual contamos para poder también adquirir estos medicamentos. Y más que nada de los recursos humanos, también dentro del sistema es muy primordial contar con estos recursos, porque los recursos humanos son las personas que van a estar trabajando en la calidad de los medicamentos, en seguir un control de la fecha de vencimiento de los medicamentos y hacer los que tienen corto fecha de vencimiento, lo que salgan primero a la venta o primero a la entrega a los pacientes. Y lo que vamos recesionando nuevamente, entonces va quedando atrás de todos estos medicamentos que ya estamos trabajando en la provisión o en la entrega inmediata. También se debe tener en cuenta la estimación y adquisición dentro de lo que es también la salida que tenga cada medicamento. Recordemos también que dentro de lo que es la utilización de los diferentes medicamentos, hay también que tener en cuenta las diferentes patologías que pudieran tener los pacientes, trabajar también con las estadísticas de entrega de los medicamentos para poder también solicitar la pronta reposición y así que no pueda faltarle a otra persona estos medicamentos. En los hospitales, a los pacientes que acuden por la consulta o que están internados o que entran en cirugía, es muy valedero que se pueda mantener el stock de todos los medicamentos para que justamente a estos pacientes no le pueda faltar su medicación, especialmente cuando es un hospital público del Estado. Recordemos que el Estado ha declarado la gratuidad en la atención a los pacientes, en la atención a los que están internados, también a los que pasan por consultorio. Entonces, todas estas personas tienen derecho de contar con su medicación. También en cuanto al almacenamiento y distribución, los medicamentos debe estar también el lugar donde vamos a almacenar los medicamentos. Debe ser un lugar donde deba contar con buena ventilación, con buena iluminación. No debe haber ningún tipo de moho dentro de lo que es el lugar donde se va a estar almacenando. Debe tener, como ya dije, una muy buena aireación también, ventilación. Y debe cada medicamento estar almacenado en el estante donde le corresponde. Hay medicamentos que pueden estar en las diferentes estanterías bien administrados, bien almacenados. Hay otros medicamentos, por ejemplo, como las insulinas, como las vacunas, que deben estar refrigerados a una temperatura especial dentro de unas heladeras. Están también en otros tipos de medicamentos que no pueden estar en lugares de alta temperatura de calor, sino que el lugar donde están almacenados los medicamentos tiene que estar también con un grado de temperatura ambiente. Para ello también se pide que esté también bajo un control de un aire acondicionado, controlando también la temperatura ambiente, que eso hace a que se pueda garantizar la buena provisión de los medicamentos. También dentro de todo este proceso del sistema de información está la evaluación continua. Constantemente también deben ir siendo evaluados estos diferentes procedimientos, diferentes sistemas de información que se debe llevar a cabo también dentro del ciclo logístico, principalmente para poder garantizar, que es lo que a muchos nos importa, la existencia de los medicamentos, ¿verdad? Así también como en las bocas de salida donde se venden los medicamentos, en las farmacias o en los sanatorios también se trabaja el mismo sistema. Lo único que puede diferenciar una empresa de atención a la salud pública con una atención a la salud privada
es que en el público todo es gratis y en el privado se debe pagar. El sistema de trabajo, el ciclo logístico de esto es similar o igual a lo que también la parte privada debe llevar el control. Pero muchas veces nomás en la parte privada este ciclo logístico se debe tener en cuenta siempre. También dentro de este procedimiento, de este sistema logístico, debemos tener en cuenta también la atención al usuario. Dentro de lo que es la atención al usuario, tenemos el eslabón primordial del ciclo logístico, cuya finalidad es que los usuarios de los servicios de salud tengan acceso oportuno a los insumos que necesitan. Es lo que yo recién mencionaba, ¿verdad? Como la salud es gratuita, entonces es obligación del Estado poder contar también con los diferentes medicamentos en tiempo y forma también. En esta etapa de la atención al usuario se identifican también las necesidades y preferencias de los usuarios por insumos o productos determinados. Estos datos permitirán realizar la selección de productos que también se tiene en cuenta en esta etapa, ¿verdad? De acá, como dice, por insumos o productos determinados. También ya acá se va a aplicar un poquito lo que es la clasificación de los diferentes tipos de medicamentos.